Bien, entonces, nos vamos a trabajar, ¿no? Eso lo hemos terminado, ¿no? ¿No han visto? Hemos mencionado algunos fármacos que mejoran mortalidad, mejoran signos y síntomas, ¿no? Algunos que mejoran sobrevida, algunas indicaciones, ¿no? Europea, americana, pero hay indicaciones específicas, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora vamos a hacer hipolipemiantes estatinas, ¿ya? Bueno, como su nombre lo indica, hipolipemiantes, o sea que disminuyen la cantidad de triglicéridos y lipoproteínas, ¿no? Dentro de las lipoproteínas tenemos lipoproteínas HDL, LDL y la VLDL. ¿Qué significa VLDL? Very long dense lipoprotein. VLDL, ¿no? Lipoproteínas de muy baja densidad, very low density, ¿no? Muy baja densidad. Y HDL es también de alta densidad. Después, y nos faltaría el LDL de baja. ¿Cuál es el colesterol malo? LDL, LDL de baja densidad. Y el VLDL también, ¿no? Entonces, en general, ¿no? Cuando hablamos de estatinas hipolipemiantes, hablamos de aquellos fármacos que van a disminuir la cantidad de triglicéridos, ¿ya? En general, y los LDL y VLDL. No es que disminuyan, sino que pasa. En esta imagen vemos cómo circula el VLDL, se convierte en LDL, ¿no? Acá. LDL, miren, receptores de LDL, ¿no? Colesterol, acetilcolina, HDL, ¿no? Finalmente HDL es colesterol, acetilcoenzima A, ¿no? Acetilcoenzima A, colesterol. El colesterol, recuerden que se excreta a través de la bilis tiene colesterol, ¿no? Y los lípidos se absorben, ¿no? Del tracto gastrointestinal. ¿A través de qué? De los kilomicrones. ¿Qué son los kilomicrones? Son proteínas, ¿no? O sea, el tracto gastrointestinal no absorbe, o sea, la sangre del ser humano no absorbe en sí lípidos puros, sino para absorber esos lípidos, triglicéridos, lípidos sobre todo, se rodean de los kilomicrones, que son proteínas, ¿no? Y engañan al cuerpo para poder absorberse. Entonces, los lípidos se absorben en forma de ¿qué? Kilomicrones, una unión de una lipoproteína y al medio tienen los lípidos, ¿cierto? Si no hubiera esos kilomicrones, esas lipoproteínas, no se podrían absorber los lípidos, ¿no? No son de rápida absorción, no son de fácil absorción, tienen que haber kilomicrones. Y finalmente los kilomicrones van a contribuir, ¿no? Contienen lípidos a la síntesis de colesterol. ¿Cuál es el órgano acá así o sea, pues el órgano más representativo en el metabolismo del colesterol? ¿Ya? Acá quiero que tengan la lista, mira, acá hay receptores de LDL, ¿ya? LDL. Y acá también receptores de LDL. ¿Qué era LDL? Receptores de lipoproteínas de baja densidad. Entonces, eso es el colesterol que ya llaman la lipoproteína el colesterol malo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya. Entonces, ¿qué hacen qué hacen esto? Lo dice Goodman, no lo esquematiza, no lo esquematiza, estoy tratando de explicar. Lo que dice Goodman es que las estatinas aumentan la cantidad, no directamente, no disminuyen LDL, así directamente, no lo matan, digamos, ¿no? Sino que las estatinas
aumentan justamente estos receptores de LDL. Entonces es mayor disposición de receptores. ¿Qué pasa? Si hay más receptores de LDL, ¿qué pasa con el LDL? Cuando justamente el LDL migra a sus receptores, entonces va a haber una disminución, ¿cómo le dicen eso? Relativa en la concentración sanguínea de este LDL. No por su desaparición, no por su excreción, sino que indirectamente aumenta los receptores, ¿no?, de LDL, receptores de L. Recuerden que LDL viene de LDL, ¿no?, de otro proceso metabólico. Entonces, aumento la cantidad de estos receptores, ¿no?, de estos receptores, ¿no?, aumenta, ¿no? Entonces, como hay más receptores, hay más moléculas LDL que van a migrar a sus receptores. Entonces, como hay más moléculas migrando a sus receptores, ya no hay tanta concentración en la sangre, entonces va a disminuir la concentración sanguínea de este LDL y LDL, ¿no?, por migración a sus receptores, ¿ya? Y finalmente, cuando se unen a sus receptores, se produce todo este proceso de síntesis de colesterol, pero, hay un pero, esta síntesis de colesterol finalmente se va a traducir en la síntesis de ¿qué? De HDL, que es el colesterol bueno. Entonces, así explica el Goodman, ¿no? Aumenta los receptores de LDL, disminuyendo su concentración de los mismos en sangre y aumentando la síntesis de HDL. Ya, ¿no? Listo. Entonces, miren cómo el órgano más representativo de la síntesis o en el metabolismo del colesterol es el hígado. Ustedes han hablado de la esteatosis hepática, ¿no? La cirrosis hepática. ¿Qué es la cirrosis hepática? Es simplemente una fibrosis, ¿no? Una degeneración fibrótica del hígado. ¿Cuál es la primera causa? Hoy en día ya no se alcohol. Esteatosis 30 años de alcohólico, ¿no? Cada día tomar un litro por mes. O sea, tiene que pasar muchos años, salven algunos pacientes, ¿no? La mayoría de esteatosis hepática y que llega a cirrosis hepática no es por esto, es por los DASH, ¿no? La cirrosis hepática no asociada al alcohol, el síndrome metabólico, ¿no? ¿Recuerdan? El síndrome metabólico y así no necesariamente, ¿no? Si alguien se hace un barrido de ecografía abdominal, la mayoría vamos a tener esteatosis hepática, grado 1, grado 2, grado 3, y luego progresan a cirrosis, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de la estática. ¿Bien? Entonces, miren, esta no, vamos acá, miren, ahí está, ¿no? El mecanismo de acción, miren, la síntesis de colesterol, ¿no? ¿Qué hacen las estatinas? Bloquean la hidroximetilglicol con enzima A reductasa, directamente, indirectamente la síntesis de colesterol, ¿no? Reducen inhiben la enzima hidroximetilglutaril con enzima reductasa. Esta, miren, ¿de dónde viene? Miren, del 3-hidroxi-3-metilglutaril enzima A, y este viene de la acetilcoenzima, recuerden, ¿no? Y este se transforma en mevalonato y una serie de procesos metabólicos. Finalmente es cuál es, finalmente síntesis de colesterol. Entonces, al final, las estatinas que hacen inhiben directamente la hidroximetil con enzima reductasa o inhiben la reducción de la 3-hidroxi-3-metilglutaril con enzima A, ¿ya? Impidiendo la síntesis finalmente de colesterol, ¿no? Colesterol, ¿no? Entonces, pero el colesterol, recuerden que sirve para muchas cosas, ¿no? Pero además, lo que no dice acá, escuchen lo que no dice acá, y lo que sí dice Goodman, también dice esto, ¿no? Que inhibe directamente la hidroximetilglutaril con enzima reductasa, inhibiendo la formación de colesterol. Ya está, de ahí va su mecanismo. Pero también menciona que aumenta los receptores de LDL y disminuyendo la concentración de los mismos en la sangre.
es como una disminución relativa, ¿no? No es que haya destrucción, inhibición completa, pero esa migración, basta que haya esa migración de los LDL y BDL a sus receptores, por ejemplo, aquí está en los tejidos periféricos, en el mismo hígado, hace que se sintetice más HDL, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos de acción de las estáticas. Listo, entonces vamos a... Entonces, ahí está, fármacos hipolipigmentantes. Dentro de esos, lo más importante son las estatinas. Hay otros, están las resinas, los fibratos, los fibrato, por ejemplo, ¿no? El ácido nicotínico o niacina, ¿no? En esta oportunidad vamos a hacer estatinas. ¿Qué son? Son inhibidores, miren, de la hidroximetilcoenzima A reductasa, disminuyendo la síntesis de colesterol. Esto vamos a ver unas indicaciones, esto vamos a hablar. No usar en el embarazo o lactancia, ¿no? En caso de cirrosis hepática, bueno, valorar riesgo en beneficio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Las estatinas son inhibidores del 3-hidroxipresilbutyrcoenzima reductasa, directamente, indirectamente de la síntesis de colesterol. Entonces, acá dice, miren, disminuye indirectamente la síntesis de colesterol. No está destruyendo en realidad el colesterol, sino que está inhibiendo los procesos metabólicos antes de la síntesis de esta molécula, ¿no? Al disminuir el colesterol, las células aumentan sus receptores LDL y VLL, aumentan los receptores de LDL y VLL, por lo tanto disminuyen los mismos. O sea, causa una migración. Es como, a ver, ¿cómo es? Endocrino ya han hecho, endocrino feedback, negativo, todo eso, ¿no? Hace falta y el cerebro asume que no hay, entonces se aumenta, digamos, el estímulo, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Disminuye colesterol con las estatinas, los que asume la autorregulación hace que haya falta, no hay colesterol, entonces falta colesterol ya, y eso hace que esas LDL y LDL, ¿no? Se vayan a sus receptores, ¿no? A sus receptores y disminuyan los mismos en circulación sanguínea y finalmente se disminuye la producción de HDL, es un mecanismo. ¿Ya? Listo, entonces, ahí está el mecanismo de acción. No se olviden, ya hemos hablado, ya pasamos. Más de lo mismo, es lo que grande. Un poquito tratan de acá identificar, miren, ¿dónde pasa eso? ¿Dónde pasa? Miren, aquí está el hígado, ¿no? El hígado, y miren cómo el hidroximetilcoenzima, mevalonnato, ¿no? Finalmente síntesis de colesterol. Hay otras vías, acá hay otros ciclos, no sé si habrán hecho en la red todavía, ¿no? Donde este acetilcoenzima, hidroximetilcoenzima, tiene otra vía para las proteínas, o sea, prenilación de proteínas, ¿no? Eso ya después vamos a ver. Vía oral, ya esos mecanismos son por vía oral, ¿no? Según la albúmina, la parte está libre en la sangre, metabolismo hepático, ¿ya? Entonces, pacientes con daño hepático se debe restringir su uso, ¿no? Y el otro ¿no? La excreción hepática y 20% renal. Excreción, metabolismo hepático, excreción hepática y renal. Los pacientes con cirrosis hepática, por ejemplo, bueno, valorar su riesgo, beneficio, pacientes con falla renal también, ¿no? Debido a su excreción por vía hepática y por vía renal. Si queremos clasificar en general, podemos clasificar en, ¿no? Estatinas de moderada intensidad y de alta intensidad. Hay de baja, de moderada y de alta, ¿no? También dicen. En este caso, en general, alta y moderada intensidad. Miren, varía, saben que no es que la atorvastatina sea de alta o sea de moderada intensidad. ¿A qué se refiere? A las dosis, ¿ya? A las dosis. Si nosotros usamos una estatina de alta densidad, por ejemplo la atorvastatina, si queremos tener alta intensidad, tenemos que aumentar las dosis a 80 miligramos cada 24 horas. ¿En quiénes se da 80 miligramos cada 24? La dosis normal, por ejemplo, de atorvastatina, escuchen, ahí tenemos, por ejemplo, estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, pravastatina, simvastatina.
La más común, la que van a ver usar todo esto, y la que hay acá es la atorvastatina, no es salud. Si queremos ir a la privada, si los que usan en la privada los médicos, rosuvastatina, ¿no? Mejor tolerancia, y también simvastatina, ¿no? Ahora, si queremos clasificar si es de alta densidad, vamos a ver la dosis. Normalmente la dosis de la atorvastatina en un paciente en general es 10 a 20 miligramos cada 24 horas. Y la atorvastatina se usa en la prevención de enfermedad cardiovascular y ACV. Por ejemplo, los pacientes que han tenido riesgo, que tienen riesgo de ACV o de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, les dan atorvastatina. Y los pacientes que han tenido infarto agudo de miocardio o han tenido ACV, en este caso ACV me refiero al infarto cerebral, les dan sus dosis de atorvastatina y la mayoría les dan de 10 a 20 miligramos por día durante toda su vida, porque ha demostrado disminuir el riesgo de otro evento neurológico y otro evento cardiovascular. Pero dependiendo de sus niveles de colesterol, de sus lipoproteínas, algunos pueden tomar 80. Ahora, reducción, ¿no? Del LDL en más del 50%, eso sí. Y de moderada y de 30%. Entonces, no es que digamos esto, la atorvastatina solo sea de moderada, sino va a depender de la dosis, ¿ya? ¿Y cuando usamos 80? Justamente cuando hay pacientes con factores de obesidad, diabetes, etcétera, etcétera. Y sobre todo en cuadros agudos. Por ejemplo, un paciente viene con infarto agudo de miocardio de inicio reciente, el tratamiento de frente, claro, trombólisis, ¿no? Pero después se continúa con atorvastatina 80 cada 24, ¿no? Hasta 7, hasta 14 días y luego se baja la dosis, ¿no? Igual los infartos cerebrales inician en trombolizan y luego ponen atorvastatina 80 cada 24, ¿no? Ahí está el esquema, ahí está la guía, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la dosis. Rosuvastatina comparado con la atorvastatina tiene más, es más caro, es mejor tolerado. Simvastatina también, ¿no? Pero ya simvastatina no tiene de más dosis, ¿no? Ahí está, miren, ahí está, ¿no? ¿Qué aumenta? ¿Qué es lo que disminuye? En general las estatinas, los hipolipemiantes. Disminuyen triglicéridos, LDL y VLD. ¿Cómo así? Vuelvo a repetir. ¿Cómo así disminuyen el LDL? Haciendo que migren a sus receptores y finalmente eso estimula la producción de HDL, ¿no? Entonces aumentan, ¿qué aumentan? HDL. ¿Qué significa HDL? Nivel de alta triglicéridos. Y aparte disminuyen triglicéridos. ¿Cuál es la concentración de triglicéridos en la sangre? El punto de corte. Ya, está bien, pero el punto de corte para usar tratamientos en general más de 400 miligramos por decilitro. Pero si queremos tratar una enfermedad metabólica, no es solo, el valor, hay que ver la técnica, ¿no? Hay que ver factores de riesgo, los controles, los niveles de triglicéridos, de HDL, de LDL, de VLDL, etc. Son un esquema. Ya, entonces, ¿qué hacen? Miren, esto es importante. Disminuye un 20-40% de eventos de qué? ¿Eventos de qué? Infarto agudo de miocardio y eventos cerebrovascular. En el evento cerebrovascular me refiero al infarto cerebral, no a la hemorragia cerebral. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, 20-30% es, pues, 20-40% es considerable, ¿no? Riesgo de infarto de miocardio y evento cerebrovascular. En la práctica, ¿cómo se ve esto? Hay pacientes que ya han tenido un infarto agudo de miocardio, toman aspirina, toman su atorvastatina, y el día que se olvidan de tomar la aspirina o se olvidan de tomar la atorvastatina, ese día se infartan otra vez, ¿no? Eso se ve en la práctica. ¿Has tomado tu pastilla? No, ese día se infarta, ¿no? Entonces sí disminuye el riesgo de nuevo evento cardiovascular y cerebrovascular. ¿Ya? Hasta miren cómo
progresión del ateroma, ¿no? O sea, las estatinas van a disminuir esta progresión de estatina. Miren cómo acá los ateromas se forman, ¿no? Miren cómo se va acumulando durante los años, ¿no? Y finalmente, cuando uno ya tiene esto, pues tiene más riesgo de tener un ACV, infarto cerebral, y más riesgo de tener un infarto de miocardio. Pero si toma estatinas, este riesgo, esta progresión ya no va a ir encima, no, esto va a disminuir. No va a disminuir. Ustedes saben que la mayoría de... ¿Cuál es la causa de un infarto de miocardio? Un infarto aterotrombótico, ¿no? Y del DCD también, ¿no? Y segundo es el cardioembólico, ¿no? O sea, digamos, un coágulo se ha formado, ¿no? Pero en ambos, bueno, están indicados como ¿ya? Efecto pliotrópico es importante, efecto pliotrópico de las estatinas, o sea, expresión fenotípica múltiple. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es el fenotipo? Es la expresión final. Y el gen es uno solo. O sea, por ejemplo, acá, ¿no? Un gen está expresándose de diferente, ese es el efecto pleiotrópico, expresión fenotípica múltiple de un gen, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué dicen los efectos pleiotrópicos de las estatinas? O sea, disminuye la arteriosclerosis, ¿no? Disminuye la progresión de la arteriosclerosis, como estamos viendo, disminuye el estrés oxidativo. Recuerden que el estrés oxidativo está relacionado también a muchas enfermedades, en este caso el infarto, el DCB, mejoría de la función vascular, ¿no? Mejora la función vascular, antiagregante plaquetario. ¿Qué otro medicamento tenemos antiagregante plaquetario? La aspirina, ¿no? Entonces por eso combina aspirina, claro, tiene otro mecanismo, no es el mismo, es otro mecanismo, ¿no? La aspirina con atorvastatina, adhesión de monocitos al endotelio, es el efecto pliotrópico, ¿no? Quiere decir que un mismo gen, ¿no? Un mismo gen produce varias expresiones fenotípicas, ¿ya? Miren, comparación del porcentaje de reducción del LDL sérico con varias estatinas. Ya a ver, comparen el total de días, los 40 días, por ejemplo, hagamos una línea acá, ¿no? Así una línea hasta arriba, ¿ya? Una línea, comparen, ¿no? Comparación del porcentaje de reducción de colesterol LDL sérico con varias estatinas. Por ejemplo, acá 40 miligramos. Con 40 miligramos, ¿cuánto de LDL en porcentaje ha disminuido? A ver, por ejemplo, comparen atorvastatina versus rosuvastatina. A ver, con 40 miligramos. ¿Quién ha demostrado disminuir más el porcentaje de LDL? A ver, tiene que, cuando vean las curvas, tiene que ser un gráfico, ¿no? Con 40 miligramos, ¿cuánto ha disminuido la atorvastatina en negrita acá? Más o menos un 50%. Pero versus rosuvastatina, que es casi 60, 70. Por eso en la práctica privada, pues la atorvastatina, ¿no? No lo usa, más usa rosuvastatina. Lo otro que usan es la simvastatina, ¿no? Simvastatina, comparemos atorvastatina, ¿no? Atorvastatina, no. Esta simvastatina, si bien es cierto que, digamos, según el gráfico, disminuye menos que la otra, es mejor tolerada. Ya es mejor tolerada. Entonces, la más usada en la práctica es rosuvastatina, ¿no? Hay incluso combinaciones, incluso combinaciones de estatinas más fibratos, ¿no? Hay rosuvastatina más genfibrato, ¿no? Pero los que han demostrado dentro de estos hipolipemiantes de resinas, fibratos, ácido nicotínico, niacina, los que han demostrado mejorar riesgo cardiovascular son las estatinas. Nosotros, por eso es que digamos, las estamos tomando, ¿ya? Indicaciones, ¿cuáles serían las indicaciones, por ejemplo, de las estatinas entonces? Disminuyen, ¿no? El riesgo cardiovascular, y muy importante, es el uso más usual de las estatinas, o sea, es el que, por eso se usa en la guía clínica, ¿no? Porque disminuye el riesgo cardiovascular, ¿no? Indicado en pacientes con insuficiencia vascular, en varices, ¿no? Insuficiencia vascular, LDL más de 190, eso no lo tomen a rajatabla, es que LDL más de 190 ya hay que dar no funciona así. Ahorita vamos a ver el esquema.
Siempre se debe solicitar enzimas hepáticas para control. El paciente que inicia a tomar estatinas siempre le inician o le piden un control de perfil hepático. Recuerden que su metabolismo es hepático, su excreción es hepática y renal. ¿Ya? Ya, acá, aquí no saben en inglés, pero ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Exacto. Hay un score calcio. Bueno, eso a ustedes, pues medicina, ¿no? Cuando en otros países hacen score calcio, acá no hacen mucho, no hacen en Perú, en Lima sí, ¿no? Acá en Cusco, bien difícil. Para ver, ustedes saben que cuando pasan los años se calcifican las estructuras, ¿no? El cerebro también tiene calcificaciones naturales. El sistema cardiovascular, la aorta, las válvulas se calcifican. Entonces, en otros países miden, con lo que dice acá no miden el score calcio, ¿no? ¿Qué dice acá en todo el slide? ¿Qué dice? Coronaria arteria calcio, un score de calcio y resultados con terapia de estatinas. O sea, yo doy estatinas, ¿no? ¿Y cómo va el score de calcio de ese paciente? Porque más score de calcio, mayor riesgo de ACV y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? ¿Me entienden? Más calcio acumula la aorta, ¿no? Cuando uno toma, eso se ve en la práctica, cuando les toman angiotensina a unos pacientitos, sobre todo mayores, se ve calcificación de la aorta, de las válvulas, así, y eso es factor de riesgo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? El score calcio tiene un puntaje, si es 0, de 1 a 100 puntos, tiene un puntaje. Si ustedes quieren ver, busquen en internet, score calcio, ¿no? De 0 puntos, de 0 a 100, de 101 a 400 puntos y más de 400, ¿no? Entonces se hace por imágenes, ¿no? Tienen un puntaje. Y miren, ¿qué concluimos? Miren esa gráfica. Yo uso estatina versus no estatina, ¿no? Estatina versus no estatina, si el score de calcio es 0. Y si el score de calcio, o si el paciente tiene más factor de riesgo, de 1 a 100, yo uso estatina versus no estatina, como vaya, hay una diferencia pequeña, ¿no? Y en los siguientes miren cómo ya la diferencia es abismal, ¿no? Cuando el score de calcio es de más de 100, por ejemplo, cuando está más de 400, ¿no? ¿Qué es el rojo? ¿No? ¿Qué es el rojo? ¿Y qué es acá? ¿Qué dice? Incidencia acumulativa de qué, ¿no? Miren, acá estatina y no estatina, ¿no? Resultados de la estatina en el calcio score, ¿no? El riesgo, incidencia con el riesgo, ¿no? Miren cómo baja, ¿no? Cómo baja el uso de estatinas versus no estatinas, ¿no? Miren, sin estatina, con estatina, cómo baja el riesgo y el calcio score de los pacientes al medir su riesgo cardiovascular, ¿ya? Ahí está toda la leyenda, ¿no? Y ahora, para el uso de estatinas, no es digamos, tácitamente o rígidamente cuando el LDL, ¿dónde está? ¿No? Esté más de 190. Acá hay que pensar, hay que valorar, ¿no? Acá hay un esquema, por ejemplo, miren, ¿qué dice? Si encuentras una LDL más de 190, ya te dan pasos, ¿no? Calcula qué cosa te dice. ¿Qué dice? A ver, acá se sale en inglés. ¿Qué dice? Calcule a 10 años su riesgo de ACV, ¿no? Esa es una escala, ¿no? Escala. Entonces, esa escala tiene, ¿no? Si te sale menos del 5%, de 5 menos del 0.4, de 0.5 a 19, ¿no? Dependiendo de eso, le das, miren, por ejemplo, estatina, dosas LDL, HDL, etcétera, y de acuerdo a eso vas dando tratamiento. No es que yo encuentre, digamos, a ver, por ejemplo, la doctora puede tener LDL más de, más de 190, ¿vas a tomar? No, te va a lograr tus factores de riesgo. De repente te van a hacer un score, ¿no? O pacientes para falla cardíaca o ACV, ¿no? ¿Qué riesgo tienes de ACV o de falla cardíaca? No es diabética, no es hipertensa, es una paciente joven, quizás tal vez pueda hacer, digamos, algún tipo de obesidad, tiene LDL más de 190, etc. Entonces, lo primero incluso es dieta y ejercicio, y luego ya la terapia farmacológica. Lo otro, hay personas, no necesariamente
el ser obeso es que tenga más LDL y más colesterol, ¿verdad? Por si acaso hay personas que son bien obesas, incluso obesas mórbidas y tienen triglicéridos normales. Que hay flaquitas que tienen triglicéridos altos, ¿no? Eso se ve en la práctica. Entonces, por eso se tiene que valorar, ¿ya? Factores de... Eso no es necesario que la plena, solo es para menciones. La dosis usual de la atorvastatina es 10 miligramos por día. Pero si hablamos de dosis mejor para temas de examen, tomemos en cuenta esto, por favor, estas dosis de este cuadrito, ¿ya? Atorvastatina, miligramos de dosis diaria, 10 a 80 miligramos por día, ¿no? Si quiero usar de intensidad moderada, o sea, para bajar 30 a 49% de LDL, 10 a 20, y si quiero dar intensidad más del 50% para bajar más del 50% de LDL, ¿no? De 40 hasta 80 miligramos por día de atorvastatina, ¿ya? Miren, las estatinas, bueno, comparado con otros, ¿no? Otros polipemiantes, estatinas, disminuyen LDL, disminuyen HDL y disminuyen triglicéridos, ¿no? Que son esas moléculas, digamos, factores de riesgo para eventos tromboembólicos cardíacos, tromboembólicos cerebrales, ¿no? Para infarto cerebral y infarto de miocardio. Efectos adversos, bien, es común que tomen la atorvastatina, no por eso el efecto adverso se va a dejar de tomar, su beneficio supera el riesgo. Sin embargo, algunos casos descritos de toxicidad, la toxicidad más peligrosa por estatinas tendría que ser rhabdomiólisis. Esta, digamos, es rara, pero si hay toxicidad severa, se manifiesta como rhabdomiólisis, donde se degrada toda la célula muscular, ¿no? La célula muscular libera tóxicos, en este caso, a ver, anoten, CPKMB, CPK total, que son metabolitos de degradación de los músculos, y eso tapona el riñón y finalmente produce la rhabdomiólisis, que produce falla renal, tapona el riñón, ¿ya? Puede producir distensión abdominal, flatulencias, diarrea, insomnios, cefalea, que son tolerables, ¿ya? Contraindicaciones, embarazo, lactancia y, por supuesto, pacientes con daño, ¿ya? Listo, hasta ahí las estatinas.